Ok, ¿están viendo allí la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Están dormidos o qué? Ya el lunes festivo se acabó. ¿Ah? No, Bueno, profe, ¿qué le ocurre? pues si es que no dicen, les pregunto algo y no dicen nada, pues sí, entonces yo digo, no, pues están dormidos. Porque aparecen todos conectados. Hoy curiosamente están todos conectados, 44. Eso no lo había visto desde hace rato. Ok, entonces vamos a continuar con lo que veníamos de los lípidos. Nos quedaba faltando ya. Habíamos hablado que los lípidos podían formar bicapas y que esas bicapas de lípidos, en este caso los fosfolípidos y los esfingolípidos, entonces era la base para la construcción de las membranas celulares. Y esto que tenemos aquí, pues es el modelo de una membrana. Ese modelo se le conoce como el modelo del mosaico fluido, que básicamente lo que quiere decir es que las membranas celulares, ¿sí?, son una bicapa de lípidos, como ustedes pueden ver aquí. Esto es una capa y acá estaría la otra capa, ¿sí?, en donde en todo lo que es la zona verde quedan las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos y las bolitas rojas, toda esta parte de acá de las bolitas, ¿sí?, es la parte del grupo fosfato y el aminoalcohol de los fosfolípidos. Entonces, este tipo de estructura la pueden dar tanto fosfolípidos como esfingolípidos, ¿ok? Entonces, y esos son entonces los principales componentes lipídicos de la membrana. En la membrana vamos a encontrar que los fosfolípidos, dependiendo del tipo de membrana, ¿sí?, están entre un 50 a un 70%. Los esfingolípidos llegan a ser más o menos un 8 a un 10%. Y el otro lípido que no aparece en este esquema, pero que también forma parte de las membranas, es el colesterol en el caso nuestro, o los esteroles en general. Y ese colesterol es variable su composición, ¿sí?, que es de un 5 a un 10%, ¿sí? El resto de componentes de la membrana entonces serían estos que vemos aquí, que son proteínas. ¿Y por qué se necesitan proteínas en la membrana? Porque hay sustancias que no pueden atravesar la bicapa de lípidos por su condición de ser hidrofílicas. ¿Listo? Hay que entender que el nombre de mosaico fluido es porque esto no es sólido y tampoco es líquido, ¿sí? Entonces es algo semifluido. O sea que estos lípidos están en constante movimiento, estos se están desplazando en todo el contorno, se están moviendo estos lípidos, haciendo que la membrana sea semifluida. Y eso de ser semifluida le da una condición a la membrana de las células, y es que son selectivas. O sea, no todo puede pasar libremente a través de las membranas. Entonces eso genera diferentes tipos de movimientos a través de la membrana. El agua ya habíamos hablado que entra por ósmosis. Esto ya lo habíamos discutido anteriormente. Y es simplemente que la presión que hace el agua, porque todo esto acá afuera es agua y acá también hay agua, ¿sí? Entonces ella entra a presión a pesar de ser polar. ¿Listo? Y entra movida, ¿por qué? Por los solutos que hay al interior de la célula. Las sustancias hidrofóbicas pues no tienen problema, porque las sustancias hidrofóbicas pueden atravesar libremente la membrana, mientras que las sustancias hidrofílicas, ya sea que tengan cargas parciales, como por ejemplo un ion, o que tengan cargas totales, perdón, como un ion, o que tengan cargas parciales como un alcohol, y en este caso podría ser un carbohidrato, ¿no? Entonces, estos necesitan de proteínas transportadoras.
que permitan hacer eso. Las proteínas en la membrana, ¿sí? Equivalen, y eso varía pues con las membranas, pero en promedio equivalen en un 25 a un 30% de la composición de la membrana. Hay algunas membranas especiales, como la membrana interna mitocondrial, que puede tener entre 50 a 70% de proteínas, pero eso es un caso particular. Entonces, estas proteínas de membrana, algunas, ¿sí?, atraviesan toda la membrana, como vemos el caso de la A, la B y la C aquí, y a estas que atraviesan toda la membrana se les llama proteínas integrales. Y hay otras que están o a un lado o al otro lado de la membrana, ¿sí? Y a estas entonces se les llama proteínas periféricas de membrana. ¿Listo? Las proteínas las tenemos allí para qué. Hay unas que sirven de canales para que entren sustancias. Entonces, por ejemplo, una sustancia cargada como el sodio puede entrar a través de este canal. ¿Sí? O hay otras que sirven, tienen aquí pegados carbohidratos. Y estas sirven entonces como receptores hormonales. Hormonales o de neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, esos son los componentes de la membrana. Fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol, en el caso de los lípidos, y las proteínas que pueden ser o periféricas o integrales. Esas proteínas, lógicamente, para poder meterse en la membrana, pues tienen que tener entonces regiones hidrofóbicas. Entonces, esta región que atraviesa la parte lipídica de la membrana, pues tiene que ser hidrofóbica. Hidrofóbica no necesariamente es que todos los aminoácidos que hayan allí sean hidrofóbicos. Pueden haber, como vamos a ver, hidrofílicos, pero definitivamente la mayor proporción van a ser hidrofóbicos. Y la parte que queda fuera de la bicapa lipídica, esta tiene en su mayoría aminoácidos hidrofílicos. Vamos a hablar de las estructuras de la proteína hoy y el jueves, entonces más adelantico les amplío esta parte de la estructura proteica. Pueden estas proteínas de membrana, ¿sí?, formar canales, ¿sí? Ya luego les explicaré qué es esto de las hebras beta, ¿sí? Y esos canales van a permitir el transporte de pequeñas moléculas, ¿sí? Entonces, así sería un canal, les hagan de cuenta como pues un barril metido dentro de esa membrana, sería esto más o menos, ¿sí? Que si lo vemos de frente, de la parte superior, entonces sería así. Entonces, aquí todo esto hay agua y esto de acá también es agua. No, perdón, esto de acá no es agua. Esto de acá serían los lípidos, ¿no? Las cadenas hidrocarbonadas. Entonces, la proteína tiene que tener por acá regiones hidrofóbicas para poder interaccionar con estos lípidos, ¿sí? Y por acá tiene que tener regiones hidrofílicas, ¿sí?, para poder que este canal de agua permanezca allí. Eso es lo que llamamos entonces un barril beta, que es una proteína que se le llaman porinas. Entonces, como les decía, los aminoácidos en esa proteína, que son, aquí están representados con su símbolo de una letra, eso más adelantico se los voy a explicar ahora que hablemos de proteínas. Entonces, estos son diferentes aminoácidos. En amarillo están los aminoácidos hidrofóbicos y en blanco están los aminoácidos hidrofílicos. Entonces, miren que esto, que es la parte que atraviesa la membrana, tiene un gran contenido de aminoácidos hidrofóbicos, pero también hay aminoácidos hidrofílicos, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, esas proteínas se unen a la membrana, las periféricas, pues las integrales atraviesan toda la membrana, pero las periféricas
entonces hacen interacciones hidrofóbicas entre los aminoácidos hidrofóbicos de la proteína, como vemos aquí, con la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Entonces, mediante esas interacciones hidrofóbicas es que permanecen unidas esas proteínas a la membrana. También pueden unirse a las proteínas a la membrana, ¿sí? Mediante enlaces covalentes, como este enlace de una cisteína que tiene azufre en su estructura unida a un ácido graso, formando aquí un enlace tioéster, ¿sí? O pueden unirse carbohidratos a los ácidos grasos que ya sabíamos, y luego con los carbohidratos unirse a la proteína, ¿sí? O pueden ser por medio de moléculas de isopreno que estén en la membrana, entonces formar también enlaces con los aminoácidos. ¿Listo? Los aminoácidos, como vamos a ver, algunos son polares y otros son no polares en su cadena lateral, y dependiendo de eso, entonces, van a poder permanecer o no en la membrana. Esto es una tablita de la energía necesaria para que los aminoácidos, de acuerdo a su polaridad o no, permanezcan interactuando con la membrana. Ahorita que hablemos de aminoácidos, vamos a ampliar un poquito de esto, ¿no? Entonces, este es el caso de una glicoproteína anclada en la membrana celular. Entonces, la glicoporina de un glóbulo rojo. Entonces, aquí vemos la bicapa de lípidos. Y entonces, esta parte que es la transmembranal tiene una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. Todos estos que están aquí son aminoácidos hidrofóbicos, mientras que los que están en blanco, pues bueno, ahí hay hidrofílicos e hidrofóbicos. Dentro de la célula, entonces, miren, quedan aminoácidos también hidrofílicos e hidrofóbicos. Y por fuera, entonces, van a quedar tanto aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos, y también van a quedar estos que son los carbohidratos. Estos que están en verde son carbohidratos. Por eso esta proteína es una glicoporina. Hasta allí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ok. Entonces, Profe, una pregunta. dime, ¿El amarillo era el hidrofóbico? el amarillo, estos amarillos aquí representan a los hidrofóbicos. Pero ahorita que les hable de aminoácidos, porque todavía no les hablaba de aminoácidos, entonces, ahorita que les hable de aminoácidos, pues les voy a retomar esta parte. Y ya van a entender por qué el hidrofóbico y eso, ¿vale? Por ahora entendamos que las proteínas están ancladas a la membrana de tal manera que en la parte hidrofóbica de la membrana, que es la bicapa de lípido, lo que aparece aquí en verde, pues van a ir principalmente aminoácidos hidrofóbicos. Principalmente, miren que no les estoy diciendo que todos tienen que ser hidrofóbicos. Pueden haber hidrofílicos, pero la gran mayoría deben de ser hidrofóbicos. Y en la parte que da contacto con el agua, ¿sí? Como vamos a ver, pues hay aminoácidos tanto hidrofóbicos como hidrofílicos, pero la mayoría obviamente van a ser hidrofílicos. Y a estos aminoácidos se les pueden unir carbohidratos, que ya habíamos tocado eso en el tema de carbohidratos, que forman las famosas glicoproteínas. ¿Estamos? Sí, profe. Vale. Bueno, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos hidrofóbicos versus hidrofílicos que tenga esa proteína que está anclada en la membrana, entonces se construye esta gráfica de hidropatía de la proteína, que básicamente lo que nos está diciendo es qué tan estable puede ser esa proteína anclada en la membrana.
Y eso va a depender de qué? De la cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. O sea, entre más aminoácidos hidrofóbicos tenga la proteína, más establemente va a estar anclada a la membrana. O sea, va a permanecer allí más fácilmente. Obviamente, entre más aminoácidos hidrofílicos tenga, pues lógicamente hidrofílico e hidrofóbico no la van. Entonces la proteína va a ser más inestable en la membrana. ¿Estamos? Bueno, esto es lo mismo que les acabo de comentar, ¿sí? Entonces, aquellas regiones de la proteína más hidrofóbicas son las que van a estabilizarse dentro de la bicapa de lípidos. Entonces, el modelo del mosaico fluido, que aquí aparece pues como si fuera algo sólido, pero no es sólido, o sea, esto pónganle movimiento allá con sus cabecitas. Entonces, lo que tenemos en verde, toda la zona que está en verde son las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos. Las bolitas rojas, como esto es una bicapa, miren, aquí está la línea que me divide las dos capas, ¿sí? Entonces, como es una bicapa, estas bolitas rojas de arriba, pues son los grupos fosfato de los fosfolípidos con el aminoalcohol, igualmente las de abajo. Y aquí todas estas que aparecen como rocas son las proteínas. Entonces son proteínas integrales de membrana, estas que vemos aquí. Y miren que interactúan con las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos. Para que esta proteína en azul pueda interactuar con la cola hidrofóbica del ácido graso, obviamente esta proteína debe tener aquí aminoácidos hidrofóbicos para poder hacer interacciones hidrofóbicas. Entonces, ¿cuál es el papel de esas proteínas en la membrana? Aquí vemos todos los componentes de la membrana que les había dicho. En amarillo estarían aquí las colas de los ácidos grasos, ¿sí? En azul estarían las partes polares de los fosfolípidos. Este amarillo de aquí es el colesterol. Las moléculas de colesterol se meten aquí de esta manera, ¿sí? La mayor parte del colesterol, miren que estaría anclada en la parte hidrofóbica. Solamente un pedacito del colesterol da la cara, digamos, aquí por ejemplo hay otro, aquí hay otro, a la parte acuosa, y es, si se acuerdan de la estructura del colesterol, ese hidroxilo que tiene en el carbono 3. Por ahí es que puede interaccionar con el agua. Entonces, estos amarillos serían principalmente fosfolípidos y una menor proporción de esfingolípidos, toda esta parte de la bicapa. Ahora, están ancladas proteínas como esta, que sería una proteína periférica de membrana, no está atravesando toda la membrana, y hay proteínas integrales de membrana como estas. Esa es la diferencia entre periférica e integral. Estas dos son integrales, esta sería periférica, esta también sería periférica. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Esto es la parte interna, o sea, dentro de la célula, ¿no? Entonces, dentro de la célula, miren que las proteínas no tienen carbohidratos, pero afuera de la célula, si observan aquí, estas proteínas, estos son los carbohidratos. Acá hay carbohidratos también. Tenemos aquí carbohidratos. Entonces, estas son las proteínas que van a servirnos como receptores, las glicoproteínas, ¿ok? Y dentro de las proteínas integrales, miren esta que es como un cilindro hueco, entonces esta va a servir de canal para que entren por ahí, por ejemplo, sustancias hidrofílicas, ¿sí? Y esta, pues si no sirve de canal, esta puede ser un receptor. Entonces, ese es el papel de las proteínas en la membrana. Servir de receptores o servir de canales para la entrada o salida de sustancias. La composición de proteínas
y de lípidos en las membranas, pues es variable, porque eso depende de cada membrana, ¿sí? Entonces, membranas muy especializadas, como por ejemplo la mielina, pues que no es propiamente una membrana, sino una capa lipídica por fuera de la membrana. Esta es una estructura muy, pero muy especializada. Entonces, la mielina, ¿sí? Miren la cantidad de proteína que tiene, 18%. El mayor contenido de esa mielina es de lípidos, casi 80%, fosfolípidos y esfingolípidos, en una gran cantidad de esfingolípidos, y de carbohidratos prácticamente no tiene nada. Pero si vemos la membrana plasmática del eritrocito, tiene un alto contenido de proteína, 49%, 43% de fosfolípidos, 8% de carbohidrato. ¿Y por qué? Porque la membrana del eritrocito, pues es una membrana también especializada. La membrana de las células de los conos de la retina de los bovinos, ¿sí? Tiene un 51% de proteína, 49% de lípidos. ¿Por qué? Porque está especializada en captar la luz a través de la proteína rodoxina, o sea, por eso tiene bastante. Mientras que la membrana externa mitocondrial tiene más o menos la composición de una membrana celular entre lípidos y proteínas, y la membrana interna, miren la diferencia, tiene muchísima más proteína que lípidos. ¿Y esto por qué? Pues porque esta membrana interna, ahí es donde se realiza la cadena de transporte de electrones y obviamente necesita ese alto contenido de proteína. Ok, entonces la idea es que el contenido de lípidos y proteínas en las membranas es variable y eso depende de a qué célula pertenezca la membrana y si es una membrana del sistema de endomembranas o una membrana celular, que es diferente. Y cuando les hablo del sistema de endomembranas me refiero a los retículos, ¿sí? En las membranas mitocondriales, la membrana nuclear, ¿sí? Todo eso forma parte del sistema de endomembranas. Otra cosa muy importante en las membranas es que las membranas son asimétricas. Como es una bicapa, las dos capas no son exactamente iguales en composición. Entonces, por eso decimos que las membranas son asimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Miren en esta membrana de los glóbulos rojos humanos. Entonces, este PC quiere decir fosfatidilcolina. En la capa externa, o sea, si tenemos que esto es la bicapa, y acá. Entonces, en la capa externa de la membrana versus la capa interna. Entonces, en la capa externa, que sería esta, el contenido de fosfatidilcolina en esa membrana del eritrocito humano es de casi 80%. Y el contenido de fosfatidilcolina en la capa interna es de el 20%. De fosfatidiletoanolamina, miren, no alcanza a ser el 20% en la capa externa, pero es casi un 85% en la capa interna. Fosfatidilserina prácticamente no hay en la capa externa y casi toda está en la capa interna, ¿sí? Esfingolípidos como esfingomielina, entonces hay más en la capa externa que en la capa interna. Y lo mismo pues mirando otras membranas celulares. Ven ustedes que hay una asimetría. Esta asimetría se refiere a la composición de los fosfolípidos, de los lípidos en general, porque en los esfingolípidos el colesterol también es diferente en ambas capas. Las membranas les decía que no son sólidas, pero tampoco son líquidas. Entonces estas membranas, ¿sí?, son
semifluidas. Y como son semifluidas, hay movimiento de las partículas, como si ustedes en un platón en la casa echen unos pedacitos, llénenlo de agua y echen unos pedacitos de papel y muevan un poquito con el dedo. Van a ver que el papel va cambiando de posición por el movimiento, digamos, el oleaje que se forma dentro del agua que hay allí. Bueno, no es así tan líquida como el agua, ¿sí? Es algo un poquito más espeso, ¿sí? Pero también se da ese tipo de movimiento. Entonces los lípidos se pueden mover lateralmente, ¿sí? Pueden difundir lateralmente. Miren este de aquí, al poco tiempo está acá y puede irse hacia atrás o hacia adelante. Acuérdense que esto es tridimensional. ¿Listo? Este movimiento de difusión lateral es un movimiento rápido. ¿Listo? Pero incluso a pesar de que esto tiene cargas, la parte rosita, pues los lípidos pueden pasar de una capa a la otra. Entonces, como si el lípido se metiera en la membrana y ¡pum! Se pasara hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces, ese movimiento, que es la difusión transversa, ¿sí? Se le conoce pues como flip-flop, ¿sí? Ese sí va a ser un movimiento lento. ¿Y por qué va a ser muy lento? Pues porque esta parte, acuérdense que es polar y se va a meter en todo esto verde. Imaginen, proyectenlo hacia sus ojos. Y eso es no polar. Entonces, lógicamente, allí va a demorarse mucho tiempo por las energías de rechazo que se dan. Pero se logra hacer. O sea, lo que quiero que tengan claro es que las membranas no son estáticas. Eso no está ahí quieto. Esas estructuras son estructuras dinámicas que están en constante movimiento. Así como difunden los lípidos y difunden, ya sea lateralmente o de una capa a la otra, pues el movimiento lateral le ocurre también a las proteínas. No la difusión de una capa a la otra porque es más complejo ya que las proteínas son más grandotas, pero la difusión lateral sí. Entonces la membrana tiene que mantener una estabilidad en cuanto a su fluidez. O sea, no puede ser ni sólida ni tampoco puede ser líquida. Tiene que estar aquí en esta zona, ¿sí? Semifluida. Entonces hay una temperatura media para que la membrana pueda permanecer en esta zona semifluida. Dependiendo de esa temperatura, entonces si la temperatura se sube, entonces la membrana se nos va a volver más líquida. Y si se baja, entonces se nos va a volver más sólida. Y nosotros estamos expuestos, nuestras células, a esos aumentos o disminuciones de la temperatura. Entonces la célula se ideó algo para controlar esa fluidez de la membrana. Y ese algo son tres cosas que ya se los había dicho. La fluidez de la membrana entonces va a depender de la longitud de los ácidos grasos. Entre más largos los ácidos grasos en su cadena, mayor número de carbonos, su punto de fusión es mayor o menor. Mayor. Su punto de fusión es mayor. Ok. De lo otro que, o sea que si la membrana está muy fluida, entonces ¿qué hace? Quita ácidos, pone más ácidos grasos de cadena larga y eso hace que su fluidez disminuya. Lo otro de lo que depende la fluidez de la membrana es del grado de saturación de los ácidos grasos. ¿Ya? Grado de saturación. Entre más saturados los ácidos grasos, su punto de fusión es mayor o menor. Mayor. Mayor. Entonces, si la membrana está muy fluida, ¿qué se hace? Pues se quitan ácidos grasos insaturados y se ponen más saturados. Y el tercer punto para regular la fluidez de esa membrana, ¿sí? Sería la cantidad de colesterol.
Les dije que el colesterol tenía el núcleo esteroide y que ese núcleo esteroide, esos 4 anillos están en el mismo plano. O sea, el colesterol es una molécula plana. Al ser una molécula plana, ¿sí? Tiene limitaciones de movimiento. Entonces, entre más colesterol tenga la membrana, ¿sí? Menos fluida va a ser. Entonces, con estas 3 cosas juega la célula para mantener en esta zona la fluidez de las membranas, ¿ok? A esta zona, pues, la temperatura que permite que se mantenga esto así, se le llama la temperatura media de fusión, o sea, la TM. Entonces, y estos son los mecanismos para regular fluidez de las membranas. De allí la gran importancia que tiene el colesterol para nuestras células, ya que el colesterol es fundamental en esa función de regular la fluidez de las membranas. Entonces, aquí tenemos lo que ya habíamos revisado, pues las temperaturas medias de fusión, ¿sí? De los diferentes ácidos grasos. Entonces, miren que el de 22 carbono, ¿sí? Tiene una temperatura media de fusión de 75 grados, 22 carbonos saturado. El de 18 carbonos saturados de 58, el de 16 carbonos saturado de 41, el de 14 carbonos saturado de 24, y ya miren el de 18 con una sola insaturación, o sea, con un solo doble enlace, miren todo lo que se baja. Si lo comparamos con el de 18 que no tiene dobles enlaces, de 58 a menos 22. Entonces, estas son las cosas que les digo que, digamos, entre comillas, juega la célula para mantener la fluidez de las membranas. Bueno, entonces, lógicamente, como esos ácidos grasos están formando de parte de los fosfolípidos, entonces dependiendo de qué ácidos grasos tengan esos fosfolípidos, asimismo van a variar sus temperaturas de fusión. Ok, entonces eso digamos en cuanto a las características de las membranas, ¿sí? Ya les había hablado entonces de las vitaminas liposolubles que son hechas de isopreno y que son muy, muy importantes para nosotros, y tal y la vitamina A, la vitamina D, que no les había mostrado la estructura, esta es la estructura, esta es la de la vitamina A, el tocoferol, que es la vitamina E, y la vitamina K, que es la filoquinona. Todas son derivados del isopreno, ¿sí? Nosotros no las podemos hacer, pero la vitamina D se hace directamente a partir del colesterol en plantas. Nosotros no la hacemos, y bacterias. Esto sería la estructura de un fosfolípido hecho con ácidos grasos saturados, ¿sí? Un triglicérido, perdón, y esto es un triglicérido hecho con ácidos grasos, 2 saturados y 1 insaturado. Y entonces, esta es la diferencia entre la manteca, que la vemos sólida a 25 grados, y el aceite, que lo vemos líquido a 25 grados. ¿Listo? De las lipoproteínas, les hablaré luego una clase que les tengo solamente para hablar de lipoproteínas. Ok, preguntas hasta allí. Profe, ¿cuál era la característica número 2 para que hubiese fluidez? ¿El grado de saturación era? Longitud de los ácidos grasos, grado de saturación y cantidad de colesterol. Listo. ¿Alguna Profe, otra una pregunta? pregunta es Sí. que creo que, no sé si escuché mal, pero tú dijiste que dentro de la célula las proteínas no tienen carbohidratos, ¿es solamente por fuera de la célula o sí No, pueden no, no, tener? no, no. Hay proteínas con carbohidratos dentro de la célula, pero a nivel citoplasmático. A nivel de la bicapa de lípidos, las proteínas que quedan en la parte interna de la membrana no tienen carbohidratos, pero aquí en las de aquí de la bicapa de lípidos, pero ya proteínas por acá pueden haber glicoproteínas en el citoplasma de la célula. ¿Sí me Ay, entiendes? listo, profe. Sí, 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 sí entiendo. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Bueno.
Entonces, con eso cerramos pues esta parte que tiene que ver con lípidos y tiene que ver con proteínas. Esto es como una aplicación especial de este tema de las membranas, que es supremamente importante para ustedes, porque todo lo que van a hacer se basa en conocer bien la estructura de las membranas. Esto yo he tratado de enfocárselos muy bioquímicamente, pero ahorita que hablemos de proteínas, o en esta semana ya que empecemos a hablar de proteínas, pues vamos a entender un poco más las proteínas y entender mejor el tema. Pero esto es un tema que, les repito, es supremamente importante porque va a ser fundamental para toda la carrera. Si no está claro cómo son y cómo funcionan las membranas celulares, pues les va a costar trabajo muchas cosas. Entonces, denme un momentico, porfa. Ya continúo. Ok, entonces ahorita, ¿me están oyendo? Vamos a ver un par de videitos que nos ilustran esto de las membranas. Uno verlo como así plano no le queda como claro, y más cuando es primera vez. Entonces, vamos a ver un par de videitos que nos, espero nos den más claridad al respecto, ¿ok? ¿Están viendo allí la pantalla? Sí, profe. Profe. ¿Qué ven? ¿Ven la... Dice membrana celular, estructura y funciones. Ok, perfecto. Entonces voy a ampliar esto. Allí lo siguen viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Listo, entonces le ponen cuidado al videito, por favor. Esto les ayuda a entender. La membrana plasmática, llamada también membrana celular, es una estructura semipermeable de 6 a 10 nanómetros de grosor que delimita a las células y permite mantener las diferencias entre el interior y el exterior de estas. En 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo de mosaico fluido para explicar la estructura y el funcionamiento de la membrana plasmática. Lo de mosaico se refiere a la combinación de lípidos y proteínas que la conforman, y lo de fluido a que ésta es dinámica. Todas las membranas biológicas tienen una estructura básica común, que consiste en una doble capa de lípidos con proteínas intercaladas. Los lípidos de la membrana plasmática pertenecen a 3 categorías: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles. Los principales en la membrana celular son los fosfolípidos.
Un fosfolípido es una molécula antifática. Esto significa que posee una cabeza polar hidrofílica, o sea, que tiene afinidad e interacciona con el agua, y dos colas no polares hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Para integrar la membrana plasmática, los fosfolípidos forman una doble capa, conocida como bicapa lipídica, en donde las cabezas polares quedan expuestas en ambas superficies de la bicapa y las colas no polares forman una fase hidrofóbica entre ellas. Las capas de la membrana son asimétricas, pues la monocapa exterior o no citosólica contiene los fosfolípidos fosfatidilcolina y esfingomielina, y la monocapa interior o citosólica contiene fosfatidil-etanolamina y fosfatidilserina principalmente. Además, la monocapa exterior contiene glúcidos en su superficie. Estos glúcidos son oligosacáridos unidos covalentemente a los lípidos, formando glucolípidos, y a las proteínas, formando glucoproteínas. A este conjunto de oligosacáridos unidos a lípidos y proteínas se le llama glucocálix, cuyos componentes forman marcadores celulares distintivos que permiten a las células reconocerse entre ellas. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunológico, pues permiten a este diferenciar entre las células propias del organismo y las extrañas. Así, el glucocálix confiere a la célula su identidad antigénica. Por su parte, los esteroles, que son derivados del colesterol, están presentes en la membrana plasmática de las células eucariotas y por lo general son más abundantes en las células animales. Los esteroles no existen o son escasos en las membranas plasmáticas de las células procariotas. La función principal de los esteroles es permitir la fluidez de las proteínas en el interior de las membranas. La fase hidrofóbica de la bicapa de lípidos hace que la membrana sea semipermeable. Así, por ejemplo, 1. Es permeable al paso de moléculas hidrofóbicas pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. 2. Es parcialmente permeable al agua, el etanol, el glicerol y la urea. Y 3. Es impermeable al paso de iones como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, al igual que de moléculas hidrosolubles como glucosa, aminoácidos y la mayor parte de las moléculas polares. Las membranas biológicas contienen un índice porcentual entre lípidos y proteínas de aproximadamente 50-50, pero esta proporción es variable. Por ejemplo, en una neurona puede ser de 75-25 y en la membrana interna mitocondrial de 25-75. Con base en el tipo de asociación entre una proteína y la bicapa lipídica, las proteínas se clasifican en 1. Proteínas periféricas o extracelulares. Estas se adhieren solo temporalmente a la membrana, ya sea a la fase hidrofóbica o a las proteínas de membrana, mediante interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de otro tipo no covalente. Y 2. Proteínas integrales o intracelulares. Estas se encuentran ancladas con firmeza a la fase hidrofóbica, principalmente a través de interacciones hidrofóbicas, incluso por medio de enlaces covalentes, siendo por ello elementos permanentes de la membrana. Algunas de estas proteínas abarcan solo una parte de la membrana,
mientras que otras atraviesan a esta de un lado a otro y están expuestas hacia ambos lados. Las que se extienden por toda la membrana se denominan proteínas transmembrana. Entre sus diversas funciones, las proteínas integrales pueden actuar como canales y transportadores para el paso de moléculas a través de la membrana. Por tanto, un transportador es una proteína de membrana que une específicamente a un soluto y lo pasa a través de la bicapa lipídica mediante cambios conformacionales. Y 2, un canal es una proteína de membrana que forma un poro hidrofílico a través de la membrana, el cual permite que solutos específicos, por lo general iones pequeños como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, crucen la membrana a favor de su gradiente electroquímico. Todos los canales y muchos transportadores solo permiten el paso de solutos a través de membranas en forma pasiva, a favor de su gradiente de concentración, es decir, permitiendo el flujo desde la región con mayor concentración hacia la de menor concentración. Según el requerimiento energético, hay 2 tipos de transporte a través de una membrana: transporte activo y transporte pasivo, que se analizan en otro video de este mismo canal. En resumen, las principales funciones de la membrana celular como un todo son: 1. Conservar la integridad estructural de la célula, manteniendo separados los medios externo e interno. 2. Regular el transporte de sustancias entre el interior y el exterior celular. 3. Catalizar reacciones químicas mediante enzimas que son proteínas de membrana. 4. Interaccionar con otras células. 5. Actuar como receptor de estímulos externos mediante receptores específicos de moléculas. 6. Transducción de señales o conversión de una señal externa en una respuesta intracelular. Y 7. Conferir la identidad antigénica a la célula. Ok. ¿Interesante o no? ¿Les quedó más clara la idea o no? Bueno, vamos a ver otro que es más cortico, centrado solamente en transporte, para que pasemos a ver la parte de las proteínas, ¿ok? Saquen la olla que llegó la mazamorra, llegó la mazamorra con panela bien fría, llegó el rico delicioso. Ve, se me perdió el otro. Acércate y está su paladar con la deliciosa mazamorra del champú bien frío. Llegó la mazamorra con panela bien fría. ¿Somos pequeños? Todos los días luchamos para que ellos tengan un hogar. No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida. Ok, por muchos errores técnicos, vamos en la toma 3420 algo. No, este no. Me está costando sacar esto. Se me perdió el otro. Ah, es este. Ay.
Bueno, entonces veamos este que nos complementa lo de transporte y ya. Buenos días, colegas. Hoy vamos a desarrollar el tema transporte a través de la membrana. Pero entonces, ¿podrías explicarme primero qué es una membrana? Por supuesto, una membrana celular es una estructura elástica, fina y flexible, que está formada casi totalmente por proteínas y lípidos. Esta membrana consiste en una bicapa lipídica, de la cual cada capa contiene de grosor una sola molécula de fosfolípidos y rodea de forma continua toda la superficie celular. Esta bicapa lipídica posee un extremo soluble en agua, es decir, un extremo hidrofílico, y un extremo no soluble en agua, o hidrofóbico. En este tema describiremos los mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular. ¿Atravesarla? O sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? En esta bicapa lipídica hay dos tipos de proteínas: las proteínas integrales, que hacen protrusión en la membrana, y las proteínas periféricas, que se unen solo a una superficie de estas. La mayor parte de estas proteínas penetrantes pueden actuar como proteínas transportadoras. Algunas tienen espacios acuosos que permiten el paso libre de agua, así como iones o moléculas. Este paso de sustancias puede ser de dos modalidades: una pasiva, sin gasto de energía, y una activa, con consumo de energía. Oh, ¿y este paso de sustancias, cómo se lleva a cabo? Hay muchas formas. En la difusión pasiva, el paso de sustancias es siempre a favor del gradiente de concentración, de donde hay más hacia el medio donde hay menos. Y este proceso puede darse por ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. En la ósmosis, por una diferencia de concentración de agua a través de la membrana, se produce un movimiento neto, que hace que la célula se hinche o se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento del agua. En la difusión simple, hay un flujo neto de moléculas a través de la membrana, sin que exista un aporte de energía. Este flujo está determinado por la diferencia de concentración entre los dos medios separados por la membrana. Para la difusión facilitada, se precisa la interacción de una proteína transportadora. Esta proteína ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química con los mismos y su desplazamiento a través de la membrana de esta manera. Este tipo de difusión pasiva es más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana. También tenemos el transporte activo, el cual requiere un aporte de energía por parte de la célula, ya que se hace en contra del gradiente. Para este transporte necesitamos la intervención de proteínas de membrana que pueden tener actividad ATPasa. Estas proteínas que participan a menudo se llaman bombas, porque así como una bomba de agua utiliza energía para mover una sustancia contra su gradiente de concentración. Dependiendo de la fuerza que lo impulsa, podemos dividirlo en dos. Al transporte a través de la membrana, que se acompaña de hidrólisis de ATP, se denomina primario activo. La energía derivada del ATP o de algún fosfato de alta energía directamente empuja a la sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de la proteína de transporte de la membrana. También tenemos un transporte secundario. En este, la transferencia a través de la membrana de un solo soluto, al que llamaremos B, en contra de su gradiente de concentración, consume energía por el transporte de otro soluto, al que llamaremos A, de acuerdo con su gradiente de concentración.
A su vez, el transporte secundario lo podemos dividir en transportadores paralelos o cotransportadores, si el sustrato A y B son transportados en la misma dirección, o en transportadores antiparalelos o contratransportadores, si desplazan a los sustratos en direcciones opuestas. Oye, ¿y a poco esos son todos los tipos de transporte? Claro que no. También existe el transporte en masa. Cuando hablamos de transporte en masa, nos referimos a la endocitosis, que es el englobamiento de las partículas que rodean a la célula, mediante la formación de una invaginación que posteriormente se cierra al fusionarse los bordes de la cavidad formada, dando lugar a una vacuola que es liberada al citosol, y a la exocitosis, que es el proceso contrario de la endocitosis. En este caso, la membrana se abre para permitir la salida de componentes celulares. Por este mecanismo se liberan muchos neurotransmisores y hormonas. Ok. Entonces, espero que con esto les haya quedado claro las funciones de la membrana y la composición de la membrana, que lo puedan ver, pues, estas son animaciones de multimedia, pero que le permiten a uno tener una idea más clara de cómo es que son las membranas, ¿sí? A qué se refiere la fluidez, y de las funciones, que en el primer video claramente les fueron diciendo una por una las funciones de la membrana, de allí la gran importancia para la célula, y los mecanismos de transporte que vimos en el segundo video. Hasta allí, ¿qué duda tienen de lo que han hablado, lo que les he hablado y lo que vieron en los videos? Profe, una pregunta, ¿cómo es que se llama el anterior video? El anterior video. Sí, que colocaste el nombre. O pues si de pronto lo puedes compartir por el grupo. Por favor. El primero se llama membrana celular. Entonces, esperen, les mando aquí los dos links. Gracias, profe. Ese es uno. Ese es el primero. Miren ahí en el chat, por favor. Ya, profesor. Y este es el segundo. Pues para que los repasen cuando lo consideren pertinente. Prueba los calendarios online de trabajos y proyectos. A diferencia de los calendarios clásicos, los de Wrike están directamente conectados a ¿Listo? proyectos y tareas. Bueno. Siempre reflejan los planes y programas más recientes. Ok, entonces, con eso damos por terminado este tema de lípidos y membranas. ¿Listo? Que es un tema que lo van a volver a ver en biología celular, mucho más extenso, la parte de membranas, obviamente. La van a ver mucho más extensa porque, como les digo, es fundamental de aquí en adelante para todo. Sin entender las membranas va a ser muy difícil entender fisio, entender neuro, entender micro, inmuno, todo tienen que tener claro la estructura de las membranas. O sea, espero pues que no haya problema con eso. Vamos a empezar entonces hoy, en esta segunda parte, vamos a empezar otro tema que es igualmente importante, que nos va a llevar al menos unas 2 semanitas. Y es el tema referente a la estructura
composición y función de las proteínas, ¿sí? Entonces, las proteínas ya las hemos venido mencionando, ¿sí? A lo largo del curso, y las hemos venido mencionando porque son supremamente importantes para la célula, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero que tengamos clara desde ahora, y es la siguiente. ¿Me están escuchando y están viendo la diapositiva? No, se quedó como trabado en la pantalla. En Entonces, estamos internet. escuchando. ¿Qué están viendo entonces? Nada, como pues cuando se estaba cerrando la página. Oh, ¿cómo así? Hola, no. ¿Y allí? Ahora sí ya vemos la presentación. Están viendo una presentación en blanco. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Ok, entonces les decía que hemos venido hablando de las proteínas. Entonces hay una cosa que se las voy a contar, y esto no se les puede olvidar nunca en la vida. ¿Ustedes han oído hablar de esta molécula? Nunca, profe, mentira, sí. ¿Sí? ADN en inglés. ¿Qué significa eso? ADN. ¿Y En eso qué español. quiere decir? Y Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso como para qué sirve? ¿O no para sirve para guardar nada? nuestro código genético Nuestro código genético. ¿Y qué es eso del código genético? es lo que determina, pues, cómo, qué las que formar, lo que determina básicamente cómo se va a formar todo nuestro cuerpo y sus funciones. Ok. ¿Alguien más puede anotar algo respecto al DNA? Que sepa, que hayan escuchado por ahí. Pues contiene el genotipo y el fenotipo, ¿no? Las características. Contiene el genotipo y el fenotipo. ¿Cómo es eso del genotipo y el fenotipo? ¿Qué es eso? Pues el genotipo son los genes que contenemos y el fenotipo son los que se expresan. ¿Y qué es eso de un gen? No, pero ya. Pues los alelos, ¿no? Las ¿Qué es un características. alelo entonces, María José? Mira cómo tú misma te estás diciéndonos una serie de cosas que hay que aclararlas, ¿no? No, profe, no sé cómo definirlo. No encuentro las palabras para definirlo. Tienes que encontrarlas, porque si sabes, si nos mencionas un gen es porque sabes que es un gen o no. Pues, más o menos. Sí, ¿qué es un gen? Ay, no, profe. María No. José, tú misma. Yo les estaba preguntando por genes. No. ¿Quién mencionó la palabra gen? Yo, profe, yo. Entonces, si tú la mencionaste, tú nos sacas de ese embrollo. ¿Qué es un gen, María José? Pues el gen es el que contiene la información genética que vamos a expresar o pues a tener en el ADN. La información genética. Entonces, volvimos a lo que decían ahora. ¿Y qué es eso de la información genética? Orden de, ¿cómo se llaman esas cosas? No me vayas a decir la estructura, porque no, con eso no resuelves la... Bueno. ¿Qué es la información genética? A ver los demás, que no sea María José y Alejandro. A ver los demás, ¿dónde están? Aquí tengo 44 personas conectadas. Ana Isabel Oviedo, ¿qué nos puedes decir de eso de la información genética? Ana, ¿sí estás por ahí? Aquí apareces conectada. Pues, profe, que los genes son como parte del ADN, o sea, como que hay secciones y cada sección pues tiene, o sea, está destinada a codificar algo después. Y si, por ejemplo, falta
O sea, si hay como un defecto en alguno, pues el resultado va a ser una mutación o un defecto en el genotipo o fenotipo que puede dar origen a una enfermedad. Pues dijiste una gran cantidad de información en esas palabras, pero muchísima información. Pero no me definiste qué es información genética. Al menos a mí no me quedó claro, no sé a los demás. ¿Ah? A Profe, ver, pues a Caterina Tatiana Vargas le quedó claro lo que dijo Ana. No, profe, no, señor. ¿Y tú qué nos puedes decir entonces al respecto, Catherine? No, profe, no sé. Bueno, Catherine, no Profe, saber pues, no es pecado. Julián, ¿qué piensa? Julián Torres, Hola, profe. ¿cómo vamos? Bien, bien, profe. Pues, profe, lo que yo pienso es que como la información genética, como la información que lo construye al ser humano. Ok, bueno, la información que construye un ser humano, perfecto. Esa partecita me gusta. profe, también para que una célula pueda sintetizar sus proteínas. Para que una célula pueda sintetizar sus proteínas. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, información genética es la información que necesaria para construir un ser humano. ¿Listo? Una planta, ¿cómo se construye? ¿Mm? Profe, pues con agua, con sol, con nutrientes. Ah, sí. Ok. ¿Y hay diferencia entre una planta de... A ver, una planta que ustedes conocen. Un palo de mango. Todos conocen un palo de mango, ¿sí o no? Sí. Y un papayo. ¿Todos conocen el palo de papaya o no? Sí. Listo. ¿Hay diferencias? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y si se hacen así como nos acaban de decir, con agua, con sol y esto, ¿por qué tienen que haber diferencias? Pues porque tienen diferentes genes y los diferentes genes requieren diferentes cosas y producen Tienen diferentes cosas. diferentes genes. Muy bien, Juan Sebastián. O sea que eso de los genes también tiene que ver con las plantas. ¿Y por qué tiene que ver con las plantas también? Porque si no fuera por los genes no habría variedad, no habría variedad de plantas, como también O sea variedad que de las los plantas son humanos. ¿qué? Juan, Diferentes, de acuerdo a lo que estás diciendo, que está bien, ¿eh? pues son diferentes. ¿Qué serían las plantas? ¿Tienen algo que ver con nosotros? Son Bioquímicamente seres hablando. vivos. Son seres vivos, exactamente, son seres vivos. Ok. ¿Ustedes se parecen al perrito de la casa? No. ¿Seguro? Sí. ¿Completamente? Pues el mío no. ¿No? ¿Qué Es que no perrito nos tienes? parecemos físicamente, sino que de pronto a nivel como estructural. Somos diferentes, pero Estructural somos tienen, mamíferos y somos del reino animal y por lo tanto También somos come, también va al baño. A ver, físicamente el perrito, descríbenos tu perrito. ¿Quién era el que estaba hablando del perrito? yo. ¿Cómo es tu perrito? Pues tengo varios, tengo como 3. Escríbenos uno. Pues Damon es un Bull Terrier, es acuerpado, Listo. mediano, Bien. tiene una trompa larga, ¿Y la trompa queda ubicada en qué parte? en la cabeza. En la cabeza. Y es mamífero y es un ser vivo. Ok. ¿Y cuántas extremidades tiene? 4. 4 extremidades. Ok. ¿Tiene un abdomen, sí o no? Sí. ¿Y ahí en el abdomen qué hay? Pues están los órganos que yo, pues pienso que tienen los mismos órganos que los seres humanos, sino que Exactamente los son mismos. Y como diferentes.
En las mismas posiciones. Sino que son, pueden, no sé. Y el tórax también es lo mismo, sino que Ok. ellos tienen un cuerpo diferente al de nosotros y pues se mueven ¿Sí? diferente a nosotros. ¿En qué está la diferencia del cuerpo de ellos con la de nosotros? Que ellos caminan en 4 patas y tienen una... Ah, ¿cómo caminan? Sí, Pero en esencia son lo mismo. sí, porque todos somos mamíferos y somos del reino Los animal. mamíferos tenemos exactamente el mismo formato. No se crean más, ¿eh? Todos los mamíferos tenemos exactamente el mismo formato. Todos. Osos, perros, gatos. Gatos de los chiquitos que hay en la casa, como los grandotes estos que hay en las sabanas. Humanos, chimpancés. Todos tenemos el mismo formato. Y de hecho somos muy parecidos. ¿Ustedes saben cuál era la insulina que se usaba para tratar la diabetes hasta los años 80? ¿Han oído hablar de eso? Se han oído hablar de la diabetes, ¿no es cierto? Sí, obvio, profe, pero no, ni idea de cuál era esa insulina. Bueno, pues miren, en esa época se trataba a la diabetes, a las personas que tenían diabetes, con insulina de cerdo. ¿Cómo la ven? Y de caballo. Pero principalmente la de cerdo. ¿Y saben por qué? Sí, porque el cerdo se parece mucho al ser humano en su estructura. Es como el más parecido de ellos. Esa insulina, pues no es que sea el más parecido, hay otros también Es muy uno de los más parecidos, parecidos al ser humano. pero dentro de los mamíferos, ¿sí? La insulina de cerdo es la más parecida a la insulina de humano. Incluso por encima de la del chimpancé, que es el mamífero más parecido a nosotros, los seres humanos. ¿O no se parecen los chimpancés a nosotros? ¿Ustedes qué creen? Sí, Nosotros obvio, profe. no estamos relacionados con ellos. Muchísimo, 99% iguales. ¿Cómo la ven? ¿Ya? Entonces, para Ana, no te vayas a sentir mal porque dije que no dijiste la respuesta correcta, ¿no? Se trata de que estamos construyendo un concepto, ¿vale? ¿Vale? Ana, ¿sí estás por ahí o no? Sí, no problema. Ok, listo. Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos? A que en el DNA está la información necesaria para hacer un ser vivo, ojo, o no vivo. ¿Por qué les digo que no vivo? ¿Conocen algún ser no vivo? ¿Los virus? Los virus. Los virus son seres no vivos que tienen DNA o ácidos nucleicos. Pueden tener DNA o RNA. Un virus, que es un ser no vivo, es el que nos tiene en esta situación. Yo hablándole acá a una computadora y, bueno, tratando de interaccionar con ustedes con las preguntas. ¿Me hago entender? Entonces, es toda la información de lo que es el COVID-19 viene allí en ese material genético, que él no lo trae en forma de DNA, sino RNA. Toda la información de lo que somos nosotros está escrito en ese DNA. Si a usted le va a gustar la medicina o no, si usted va a caminar moviendo mucho la cintura, si va a ser bueno para atletismo, si va a ser bueno para ciclismo, todo eso viene escrito allí, todas las características de ustedes viene escrita en ese DNA y viene escrita en unas páginas de información, que a esas páginas de información es la que le llamamos genes. Entonces un gen es una parte de ese DNA que codifica para una información en particular. ¿Listo? Ahora, toda esa información, hagan de cuenta que es el disco duro de su computadora, donde ustedes, o el disco duro de su celular, donde ustedes tienen toda la información de los genes. Pero si ustedes tienen que hacer una exposición
¿Ustedes se llevan el disco duro de la computadora si no es una portátil? Oleg. Pero Van a hacer una exposición de un tema. La gramática del idioma chino. Y ustedes tienen eso allí guardado en su disco duro, la exposición. Y digamos que no es una portátil. Entonces, y ustedes tienen que ir a hacer la exposición a la universidad. ¿Sí? Presencial, pues. Estoy hablando de algo ficticio, porque lo presencial, pues, al menos por ahora no existe. Entonces, llegan ustedes a la universidad y se llevaron la torre de la computadora. ¿Sí? No, profe, No. allá el disco duro. ¿Llevan el disco duro de la computadora? Así, pues, si la computadora no es portátil. Entonces, ¿se llevan el disco duro solamente? ¿Se abren la torre y sacan el disco duro? Profe, pues entonces se lo aprende. no, pues se extrae la presentación en una memoria y se lleva a la memoria USB. Claro, eso es lo más fácil. Extraemos la información en la memoria. ¿No conocen las memorias USB ustedes o qué? Ole. Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya me estaba yo asustando, no me asusten. Entonces uno saca la información en la memoria USB o en algo más arcaico que pues lógico ustedes no lo conocen o si lo conocieron no le pusieron mucho cuidado, que son los discos, ¿no? Los CDs. Uno saca esa información, la información específica que necesita de toda esa información que tiene ese disco duro. Entonces esa información se saca en forma de ¿qué? De RNA. ¿Listo? ¿Y RNA qué quiere decir? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. ¿Y tendrá algo que ver con el deoxirribonucleico? Entonces, cuando se transcribe el ADN, Cuando se transcribe la... ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ácido deoxirribonucleico y ácido ribonucleico? ¿Qué saben? las bases nitrogenadas. La doble cadena de hélice. La doble cadena de hélice, sí, eso es una diferencia. Las bases nitrogenadas, también hay una pequeña diferencia allí. ¿Sí? Pero la diferencia más grande está, sin querer decir que las dos que dijeron no son, en que este está hecho de unas moléculas que llaman deoxirribonucleótidos, por eso este se llama deoxirribonucleico. Y este está hecho de unas moléculas que llaman ribonucleótidos, por eso se llama ribonucleico. Y la diferencia básica entre los deoxi y los ribonucleicos está en el azúcar, que eso ya lo sabíamos. El azúcar del DNA es la 2-deoxirribosa. Y el azúcar del RNA es la ribosa. La diferencia fundamental. Además de esa diferencia, pues está el tamaño. Esta es una molécula grandota porque es el disco duro. Esta es la memoria USB, ¿sí? Que es una molécula mucho más pequeña. Este señor es monocatenario, este es bicatenario y forma una doble hélice. Bueno, esos son datos generales que luego vamos a retomar por allá. Entonces, la información que necesitamos es particular, la sacamos en forma de RNA. Hay varios tipos de RNA, ¿sí? Muchos. Dentro de esos están estos tres que son fundamentales, de transferencia, ribosomal y mensajero. Resulta que estos tres RNA participan juntos en un proceso que es fundamental para la célula. ¿Cuál es ese proceso? Hacer proteínas. Entonces, con estos RNAs, ¿sí? Se van a hacer proteínas. Miren, este señor lleva la información de qué características debe tener la proteína que se va a hacer. ¿Y de dónde salió esa información? Pues del DNA. Este constituye las maquinitas donde se hacen las proteínas. ¿Cuáles son las maquinitas donde se hacen las proteínas? ¿Quién sabe?
en la célula. ¿Rato de Golgi? No. ¿Ribosomas? En los ribosomas. Ribosomas, el nombre lo deben al RNA ribosomal, precisamente. ¿Listo? Y este señor lleva los ladrillos para hacer las proteínas. ¿Alguien sabe cuáles son los ladrillos que usamos para hacer proteínas? ¿Cómo se llaman esos ladrillos? Aminoácidos. Aminoácidos, exactamente. Entonces, estos tres tipos de RNA participan en ese proceso de síntesis de proteínas. O sea, el RNA es un intermediario fundamental, ¿sí? En esto. Ahora tenemos aquí a las proteínas. Entonces, las proteínas serán importantes para la célula. Sí, ¿Por qué, Isabela? pues porque van a construir cadenas para construir pues el ADN y el ARN. Las proteínas son fundamentales por eso y muchísimo más. Son los obreros de la célula. Obreros de la célula. Imagínense una fábrica que ustedes conozcan. Díganme en una fábrica que conozcan a alguien. Carvajal. Carvajal, listo. Imagínate que a Carvajal no fueran a trabajar los obreros. ¿Qué pasa con Carvajal? Pues no puede seguir su producción. Exactamente. ¿Sí? No puede seguir su producción. ¿Por qué razón? Porque los obreros son los que hacen ese trabajo. Entonces, esos son las proteínas para nuestras células. Son los obreros, las que llevan a cabo todas las funciones celulares. En todas las funciones celulares hay involucradas proteínas. Acabaron de ver las membranas. ¿Es importante la función de las proteínas en las membranas? Sí. Sí, profe. Fundamental, ¿sí o no? Entonces, como esas funciones, hay muchas más que pueden llevar a cabo las proteínas en la membrana. Resulta que les tengo una mala noticia. Ustedes yo sé que se creen todos muy originales, pero tengo que decirles que son copias de copias. Copias de copias de copias de copias de copias. ¿Sabían eso? Yo soy más copia original. No existen. Sí, o sea. Una copia. Y pues, si les sirve de consuelo, yo también soy copia. Pero ustedes están más copiados que yo. ¿Me hago entender? Sí. Porque gracias a el DNA se pueden hacer copias. Y a este proceso aquí le llamamos replicación. Fundamental. Si no fuera por este proceso, no estaríamos nosotros aquí. ¿Listo? A este proceso de aquí, de pasar de DNA a RNA, se le llama transcripción. Alguien lo había dicho por allá ahorita. Y a este proceso de pasar de DNA de RNA a proteínas, que al final, ¿qué información es la que estamos pasando a proteínas? La que viene acá. ¿Sí? Entonces le vamos a llamar traducción. ¿Y por qué traducción? Porque es que aquí vamos a cambiar de idioma, ¿sí? El idioma aquí, ¿cuál es? Nucleótidos, ¿sí o no? Deoxirribonucleótidos. El idioma aquí, ¿cuál es? Ribonucleótidos. Es como español y portugués, más o menos, ¿sí? Dos idiomas muy similares, ¿sí? Pero ya acá pasamos al chino mandarín. Una cosa totalmente diferente. Entonces, por eso a esto se le llama traducción, porque el idioma acá, ¿cuál es? Aminoácidos. ¿Me entienden esa parte, sí o no? Sí, profe. Listo. Resulta que hay unos seres vivos que son bien vivos y pueden hacer este proceso. Miren, al contrario. Voy a ponerlo aquí con otro. Pasar de RNA a DNA. ¿Conocen algún bicho que haga esto? ¿Alguien? ¿Algún ser vivo que haga esto o no vivo? ¿Nosotros? Nosotros lo podemos hacer, pero hay una gran cantidad de virus que hacen esto. Ejemplo, el COVID-19.
El material genético que tiene el COVID-19 es RNA, ¿sí? Y entonces él puede convertir RNA en DNA. El virus del SIDA también hace lo mismo. El virus de la hepatitis B también hace lo mismo, ¿sí? Y entonces a ese proceso se le llama transcripción también, pero al contrario, o sea, transcripción reversa. ¿Sí? Las enzimas que hacen eso se les llama transcriptasas reversas. ¿Listo? Entonces, replicación, transcripción, transcripción reversa y traducción. Esto no se les puede olvidar porque esto es lo que se llama el flujo de la información génica o también se le conoce como el dogma central de la biología. ¿A qué se dedica la biología? ¿Estudio los seres vivos? Al estudio de los seres vivos, o sea que esto es el dogma central de la vida. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces vamos a dedicarnos ahora a entender a estos obreros. ¿Cómo es que funcionan estos obreros? ¿Cómo es que se pueden llevar a cabo todas esas funciones de las células gracias a estos obreros? Entonces nos vamos a meter primero en unos detalles así muy químicos, pero que son los que nos van a nos van a permitir entender el funcionamiento de estas moléculas. Estas moléculas son fundamentales porque de aquí en adelante todo lo que van a ver involucra proteínas, ¿sí? En metabolismo, en biología celular, en fisiología, en microbiología, en inmunología. En todo van a estar hablando de proteínas. ¿Ya? Lo que yo voy a tratar de hacer es que entendamos cómo funcionan, cómo están organizadas, ¿sí? Y cómo se pueden alterar. Porque cuando se alteran los obreros, lo que hablábamos ahorita con Isabela, si los obreros no van a trabajar, entonces, ¿qué es lo que pasa, Isabela? Se altera la producción. Exactamente, aquí pasa exactamente lo mismo. Si un obrero con uno que falle, vamos a tener problemas. Y esos problemas, pues son los que les van a dar a ustedes de comer, porque esos problemas se traducen ¿en qué? En enfermedades, ¿ok? Las alteraciones en la estructura de las proteínas. Hay algo que deben tener presente con las moléculas en general, todas las que hemos hablado, y es que de la estructura depende la función. ¿Ok? Entonces, si yo hago cambios en la estructura, se me altera la función. ¿Sí? Entonces, ustedes, los que están sentados en una silla, ¿cuántas patas tiene la silla? 4. 4. Quítale una y siéntate. No, mentiras, no vayas a hacer eso. ¿Qué pasaría si le quitan una pata a la silla y se sientan? No va a tener equilibrio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con cuál era la función de la silla? Dejarnos sentar. Exactamente, y con 4 patas. ¿Y la silla con 3 patas? Pero desequilibrada y no nos deja sentar. Exactamente. Entonces, al quitarle la 4ª pata, ¿qué pasó? Cambió la estructura. Y si cambia la estructura, ¿qué cambió? La función. ¿Estamos claros todos en eso, sí o no? Sí. Perfecto, listo. Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a empezar a hablar de las proteínas teniendo esta introducción, ¿no? Hablemos primero de las funciones de las proteínas. Son muchas las funciones. Aquí hay solamente unos ejemplos, digámoslo así. Entonces, las proteínas, ya vieron en los videitos de membrana, que pueden servir como transportadores, ¿no es cierto? Y como receptores. Pues las proteínas también pueden servir como catalizadores, y es el caso de las enzimas. Pregunto,
¿La catálisis será importante para nuestras células? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Quién se acuerda que era la catálisis? Sintetizar, la síntesis. ¿Qué era catálisis? A ver, ¿quién me define? Aumentar la velocidad de una reacción. Aumentar la velocidad de una reacción química. Ok, ¿nosotros hacemos reacciones químicas? Sí. Todo el tiempo. En este momentico ustedes no tienen ni idea de la gran cantidad de reacciones químicas que están pasando al interior de ustedes. Y mío también, obviamente. Imagínense que ustedes me están escuchando en tiempo real, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, yo hablo y inmediatamente les llega allá el sonido. Sí, por la tecnología y todo esto, pero pues llega a sus oídos. ¿Ustedes dónde me están escuchando? ¿En los oídos? Sí. Pues no, ¿No escuchamos por los oídos? no. Los oídos son simple y llanamente un instrumento para captar las ondas sonoras, pero donde ustedes realmente escuchan es en el cerebro. Esa información que llega a los oídos se manda al cerebro vía nerviosa. Y cerebro es el que interpreta lo que yo estoy diciéndoles, no el oído. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. No vemos por los ojos. ¿Los ojos qué son? El instrumento que tenemos para captar la luz. Pero donde se hace la interpretación de, ay, sí, una manzana, ¿es en dónde? En corteza cerebral. ¿Estamos? Lo mismo pasa con el olor, lo mismo pasa con el sabor, que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Olor y sabor son básicamente el mismo sentido, olfato y gusto. ¿Ya? Lo mismo pasa con el tacto. O sea, lo que nosotros llamamos los órganos de los sentidos, realmente no son los órganos de los sentidos, son los instrumentos, ¿sí?, que nos permiten captar las diferentes formas de energía con las que interaccionamos en el medio para que nuestro cerebro, que es donde realmente se interpretan esas sensaciones energéticas, pues pueda analizarlas y tomar decisiones. ¿Estamos o no estamos claros? Entonces, imagínense que yo les estoy hablando y esa información se queda en el oído. ¿Van a entender lo que les digo? No, porque no va a llegar hasta... Exactamente. Entonces se necesita que se produzca un neurotransmisor, se dé una producción de AMP cíclico, y eso son reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, entonces, tienen que suceder rápida, pero rápidamente. Imagínense que no tuviéramos enzimas. Eso se retrasaría. De hecho, hay enfermedades en las que se retrasa esa información y las personas, lógicamente, no responden igual al medio ambiente. Entonces, las enzimas son fundamentales, ¿sí? La catálisis es algo fundamental para la célula. ¿Listo? Entonces, esta es una función fundamental. El próximo semestre, cuando veamos metabolismo, pues es tan importante que tenemos un capítulo del curso dedicado solamente a hablar de las enzimas, porque sin las enzimas no fuese posible el funcionamiento celular. ¿Listo? Las proteínas forman estructuras también. ¿Sí? Esa función estructural que ya habíamos hablado en lípidos y en carbohidratos, pues las proteínas también. Ya las habíamos mencionado, por ejemplo, en carbohidratos, las proteínas de la matriz extracelular que se combinan con los glucosaminoglicanos. Entonces, por ejemplo, el colágeno, que es la proteína más abundante en el organismo. Lo tenemos en todo lado. ¿Listo? Tenemos
colágeno, tejido conectivo, ¿sí? Y es una proteína fibrosa, forma unas fibras larguísimas así en la matriz extracelular, se combina con los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos y esto constituye el colchón para que se depositen allí las células y entonces tengamos los tejidos, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de proteína estructural, pero también tenemos la elastina. ¿Han oído hablar de la elastina? ¿No? No, profe. ¿Con el nombre con qué la relacionarían? Algo que se estira. Algo que se estira. No, perfecto. Algo que se estira. Eso es la elastina. Es una proteína que tenemos también en esa matriz extracelular que puede hacer esto. Miren, está así y puede hacer así. Y esto es reversible. Cuando no necesitamos, hacer así. ¿Han visto los gimnastas o alguno de ustedes es gimnasta? Sí. ¿Sí? Los gimnastas, ¿tú eres gimnasta? La que me dijo sí. Pues yo hice gimnasia y por eso. Hiciste gimnasia, listo. Y entonces, Isabela, cuando hacías gimnasia, ¿tú podías abrir las piernas así de lado a lado? Sí. Ok. ¿Cuál de los hombres allí no ha sido gimnasta? Que me conteste. Supongo que la mayoría no lo ha hecho. ¿Cuántos de los hombres pueden abrir las piernas así de lado a lado como lo hacía Isabela cuando era gimnasta? Uy, no, profe, ni a bala. ¿Tres? No. Ja, ni a ¿No? bala. Así de lado. Ay, ¿cómo no, Juan? Es bien sencillo. Ah, sí, Sí, obvio. ustedes nomás se estiran ahí y ahí ya quedan de lado a lado las piernas ahí. 80 grados. Sin ¿No? dolor, ¿no? ¿Sí? ¿A Isabela no le duele o sí? Ah, no, pues. Ok, entonces la gran diferencia radica en qué? En que Isabela entrenó para eso. Cuando ella entrena, ¿qué hace? Hace que su organismo produzca más elastina. Esa elasticidad del cuerpo, ¿sí? Es gracias a esa proteína llamada elastina. Entonces las personas que, ¿cómo se puede lograr tener esa alta elasticidad? Entrenando. ¿Sí? El que no entrene, obviamente no va a tener esa elasticidad. Entonces, esa elastina es otra proteína con una función estructural muy, muy importante. Eso, pues, como ejemplo de proteínas con función estructural. Hay muchas más, obviamente. Función de contracción. Esa es mucho más fácil de entender, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de la contracción muscular ya o no? Sí. Y la contracción muscular, ¿sí? Es la que nos permite entonces el movimiento de nuestros músculos, ¿sí o no? Y gracias a eso yo puedo estar hablando, ¿sí? Podemos mover los dedos, las manos, podemos caminar, todo esto. Y esto es por unas proteínas que siempre que ustedes oigan el nombre de esta proteína, imaginen movimiento, actina. Esa es la proteína del movimiento por excelencia. Le ayudan otras como la miosina, la titina, la troponina, bueno, entre otras, tropomiosina. Y todas están involucradas en eso de contracción. Transporte de sustancias. Hay muchas proteínas transportadoras. Ya vieron las de la membrana, pero esas están fijas. Es simple y llanamente para dejar pasar las sustancias de un lado a otro de la membrana. Pero hay proteínas transportadoras que llevan a sitios distantes del organismo cosas. Por ejemplo, la hemoglobina. ¿En qué se especializa la hemoglobina? ¿Quién sabe? ¿Llevar el oxígeno? Exactamente, la hemoglobina es un transportador de oxígeno. ¿Ustedes se imaginan si le deja de llegar oxígeno al corazón? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes debajo del agua en una piscina? 30, 45 segundos.
Sí, ¿Por qué no claro, 5 minutos? porque necesitamos oxígeno para, pues, hacer los procesos del cuerpo. Exactamente. 5 minutos nos quedaríamos sin oxígeno. Hay gente que lo hace 5 minutos, pero ¿qué requiere también? Pues lo que hablábamos acá. Entrenar. Mucho entrenamiento, ¿sí? O sea, adaptar su organismo a eso. Pero un mortal como nosotros, pues, como tú dices, 30, 45 segundos y eso, pues, yéndonos bien. ¿No es cierto? Entonces, esa hemoglobina es la que se encarga de llevar oxígeno hasta el sitio más recóndito del organismo. ¿Sí? Esa hemoglobina, pues, va dentro de los glóbulos rojos y hace ese transporte. Hay otras proteínas transportadoras, por ejemplo, la albúmina. Para los que son de Cali y conocen el sistema de transporte masivo de Cali, el mío, ¿sí? Pues la albúmina es el mío de la sangre. ¿Para quién? Para todas las sustancias que son hidrofóbicas, porque la sangre pues es agua básicamente. Entonces, una sustancia hidrofóbica, ¿cómo se va a mover dentro de la sangre? Pues, ¿qué creen? Se monta en la albúmina. Por eso es que tenemos la albúmina, una proteína transportadora de sustancias hidrofóbicas en la sangre. ¿Estamos? Tenemos también nosotros proteínas de almacenamiento. Hay varias, pero la de almacenamiento de oxígeno es la mioglobina. Contrario a lo que ustedes creen, el color rojo de la carne no es por la hemoglobina, sino por la mioglobina, que es una proteína parecida, pero que no es buena transportadora de oxígeno, sino que lo que hace es almacenarlo. Recibe oxígeno y se queda con él allí. Y gracias a la mioglobina es que tenemos ese color rojo en el músculo. ¿Sí? Entre mayor contenido de mioglobina, mucho más roja va a ser la carne. Eso sucede pues en nosotros y ya dijimos pues que los mamíferos todos somos el mismo formato, o sea que eso es igual pues en los demás animales mamíferos. Transporte especializado, ¿no? Una cosa es que uno vaya a transportar ladrillos, pero si va a transportar cristalería, pues ustedes no llaman al camión que transporta ladrillos, ¿o sí? No. Se necesita un transporte que tenga muchos más cuidados. Entonces, nosotros también tenemos transporte especializado. Por ejemplo, transporte de electrones. Esto es un transporte supremamente especializado para poder obtener energía. ¿Sí? Lo que llamamos la cadena de transporte de electrones, pues también lo hacen unas proteínas especializadas en eso, que son los citocromos. ¿Mm? Hormonas, ya les hablaba de la insulina. Y hemos venido hablando de que las hormonas y los neurotransmisores pues son los mensajeros químicos. Entonces, hormonas, hay muchas hormonas que son de naturaleza proteica también, son proteínas. Los factores de crecimiento que son resultado de la información que dan las hormonas, pues muchos factores de crecimiento son también proteínas. Hay unas proteínas especializadas en cuidar el DNA y esas son las histonas. ¿Sí? Estas se especializan en cuidar el DNA. ¿Y por qué razón? Pues porque el DNA, pues como ya les dije anteriormente, es donde está toda la información de lo que vamos a hacer. Entonces, si esto se nos altera, pues vamos a tener problemas. Ya les dije que los ribosomas es las maquinitas donde se hacen proteínas. Pues en los ribosomas, además del RNA ribosomal, hay unas proteínas especializadas que son las proteínas ribosomales que ayudan a ese RNA a que haga otras proteínas. No todas las proteínas pues son buenas, entonces hay muchas proteínas que actúan como toxinas y venenos, ¿no? Entonces los venenos de las serpientes, la mayoría son proteínas, que la serpiente no los tiene ahí pues para hacernos daños a nosotros, sino que como nos metemos en sus vidas, pues nos terminan mordiendo y haciendo daño con esos venenos, a esas toxinas. Pero esas toxinas y venenos los tienen las serpientes, por ejemplo, para poder alimentarse, las que son venenosas. ¿Sí? Aún a eso, pues ya ustedes yo creo que lo han visto en documentales, inmovilizan la presa y comen al ratoncito, la ranita, lo que sea.
Las bacterias también producen toxinas. Entonces, el caso del vibrio cólera, que produce una toxina tremenda, que una diarrea por esto pues nos acaba en cuestión de 24 horas si no se toman las medidas correctivas. Lo mismo con una serie de bacterias como el Escherichia coli, la Klebsiella, la Salmonella, pues, y algunas toxinas que producen los hongos. Bueno, hay muchas toxinas y son proteínas, muchas de ellas también. Miren, proteínas especializadas en el proceso de visión. Ya hablábamos de la vitamina A, que es la que capta la luz, pasa de 11 cis retinal a 11 transretinal. Y esa vitamina A, que es un lípido, está pegado a una proteína en los conos y los bastones que se llama la rodoxina. Entonces las proteínas también forman oxinas. ¿Sí? Están de moda ahora, muy de moda en la televisión y todos los medios, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, pues por lo del COVID-19, ¿sí? Entonces estas son especializadas en defensa. Vuelvo y les repito, aquí hay solamente una muestra de las funciones que llevan a cabo las proteínas. Faltan muchísimas más, ¿ok? Igualito que cuando vimos lípidos y carbohidratos, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Igualito? ¿O, no, o encuentran alguna diferencia? Pues estas cumplen más funciones. Exactamente, Ana María, exactamente. Estas cumplen muchísimas más funciones. Muy importantes las funciones de los lípidos, muy importantes las funciones de los carbohidratos, pero las proteínas son todavía más funcionales. ¿Por qué? Por lo que ya les había dicho acá, porque son los obreros de la célula. En todas las funciones celulares hay como mínimo involucrada una proteína. ¿Listo? Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, en la próxima clase continuamos con